Joe Foraker, promovida por el senador Joseph Benson Foraker, republicano de Ohio, dejó atrás el gobierno militar y estableció un régimen civil en Puerto Rico desde abril de 1900. Las condiciones de aprobación del estatuto dejaron mucho que desear y en cierto modo no difirieron de la forma en que España había impuesto la Carta Autonómica de noviembre de 1897. El cuerpo de la ley fue redactado sin consultar al pueblo de Puerto Rico o a su élite política local. El documento reconoció amplios poderes al presidente y al Congreso de Estados Unidos para intervenir en el país por medio de un gobernador que se debía al presidente y un consejo ejecutivo o cámara alta que se debía al gobernador. En ese sentido, el gobierno impuesto por la ley Foraker no era responsable ante el pueblo de Puerto Rico, sino ante el pueblo de Estados Unidos. La justificación jurídica de ello fue la presunta incapacidad del pueblo de Puerto Rico para el gobierno propio, ya fuese en la estadidad o en la independencia. La raza, la cultura y la pobreza material y económica le impedían ser soberanos. Los prejuicios raciales, culturales y sociales se impusieron en el Congreso de 1900. La relación establecida por la ley Foraker era interpretada como un internado o un periodo de preparación necesario previo a la solución final del estatus de Puerto Rico. El Congreso no estaba seguro de si Puerto Rico debía o podía ser parte de la Unión como un estado más. El Congreso no estaba seguro de que Puerto Rico estuviese apto para la independencia tampoco. La solución final vendría en un futuro no precisado después de un largo entrenamiento monitoreado o vigilado por las autoridades estadounidenses que tendrían la palabra final respecto al asunto. La opinión de los conocedores de la situación de Puerto Rico estaba dividida. Algunos confiaban en que Puerto Rico se americanizaría, como se identificaba en esa época el proceso de modernización, y podría ser convertida en un estado a pesar de su raza, de su cultura y de su pobreza material y económica. Otros descartaban esa posibilidad y comparaban, como se hace hoy, a los puertorriqueños con los mexicanos de Nuevo México, un territorio que había sido ocupado en el año 1848 y que todavía en 1900 no eran considerados como aptos para la estadidad por la persistencia de las costumbres y las culturas mexicanas. Nuevo México fue por fin admitido como Estado de la Unión número 47 en 1912. La ley Foraker de 1900 creó un gobierno de forma republicana compuesto de tres ramas, como se puede ver en el organigrama que sigue. La rama legislativa, compuesta de un consejo ejecutivo o cámara alta y una cámara de delegados o cámara baja, que se conocen hoy con el nombre de Senado y Cámara de Representantes. Una rama ejecutiva, compuesta por el gobernador y los jefes de departamentos ejecutivos, algunos de los cuales las posiciones claves eran nombradas por el presidente, como se ve en el organigrama, y una rama judicial compuesta por un tribunal supremo, un tribunal de distrito y una red de tribunales municipales. La ley Foraker crea además lo que se conoce como el People of Puerto Rico y la ciudadanía puertorriqueña adscrita a aquel, con el propósito de evitar concederle a los insulares la ciudadanía estadounidense. Por la ausencia de soberanía, aquellas instituciones no tenían rango internacional, no eran reconocidas internacionalmente como instituciones legítimas. El poder ejecutivo, como se dijo, lo encabezaba un gobernador estadounidense nombrado por el presidente de aquel país, y el poder legislativo una asamblea bicameral que consistía de un consejo ejecutivo de 11 miembros que tenía la doble función ejecutiva y legislativa, y
cuyos componentes eran todos también nombrados por el presidente de Estados Unidos. La Cámara de Delegados tenía 35 miembros y era el único cuerpo electo por el pueblo de Puerto Rico de acuerdo con el sistema de derecho electoral de la época en elecciones que se celebraban cada 2 años. La legislación emanada por la Cámara de Delegados debía ser revisada por el Consejo Ejecutivo y debía ser también ratificada por el Congreso de Estados Unidos. En cualquiera de los puntos de ese proceso de revisión de la obra legislativa de la Cámara de Delegados, esta podía ser alterada o vetada por una diversidad de consideraciones. La representación de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos se limitaba al cargo electivo de comisionado residente en Washington, como ocurre hasta el día de hoy. El comisionado residente en Washington era un representante del People of Puerto Rico en el Congreso. No era en ese sentido un congresista y bajo esas condiciones carecía de voz y carecía de voto incluso en las decisiones que tenían que ver con Puerto Rico. Su función era básicamente la de actuar como un representante profesional de los asuntos puertorriqueños en la capital. Sus poderes crecieron lentamente, pero siempre de una forma limitada. A la altura del año 1902, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington ganó acceso a la Cámara de Representantes y en 1904 adquirió incluso voz, pero no voto, en los debates que tenían que ver con Puerto Rico. La ley Foraker también creó un Tribunal Supremo de Puerto Rico que todavía persiste. En aquel momento estaba compuesto por 5 jueces que eran de nombramiento presidencial, igual que los funcionarios administrativos del Consejo Ejecutivo. Las decisiones del Tribunal Supremo estaban sujetas a revisión por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en aquel momento. Puerto Rico fue convertido en un distrito judicial de Boston, Massachusetts, poco después. En 1901 se estableció el juicio por jurado de pares en el país, hecho que contrastaba con la condición de que bajo el sistema jurídico español dominaba el Tribunal de Derecho y en general el sistema de tribunales conservó las prácticas jurídicas del derecho latino que eran distintas a las prácticas de derecho del sistema o la tradición sajona. El derecho a la participación electoral fue restringido en 3 direcciones por la ley Foraker. Primero, por la cuestión del sexo. Votaban solamente los varones adultos de más de 21 años. Segundo, por la educación. En Puerto Rico, bajo la ley Foraker, votaban solamente la gente que sabía leer y escribir, es decir, los alfabetos. Y en tercer lugar, por la posición social. Bajo la ley Foraker votaban solamente aquellos ciudadanos, varones y alfabetos que pagaban cierta cuota de contribución sobre ingresos al Estado. El derecho electoral, bajo la ley Foraker, siguió el modelo de la Carta Autonómica de 1897 y la Ley Electoral de España de 1890. La desconfianza que mostraba Estados Unidos en la capacidad para el voto racional de los puertorriqueños era la misma que había manifestado España consistentemente en los últimos decenios del siglo XIX. La ley Foraker favoreció el comercio libre entre Puerto Rico y Estados Unidos, a pesar de que la Comisión puertorriqueña de 1899 había pedido comercio libre de Puerto Rico con todos los países del mundo. Pero las aduanas insulares serían administradas por Estados Unidos con sus tarifas, como ocurre hasta el día de hoy. El importe de las tarifas era devuelto a Puerto Rico para que los usara para pagar sus gastos de gobierno.
La situación desde 1900 favoreció el tráfico entre ambas partes y facilitó la impresión de capital estadounidense en la isla, pero la asimetría o la desigualdad entre los socios comerciales favoreció la dependencia económica de Puerto Rico del mercado estadounidense. El capital puertorriqueño, considerado como un capital subdesarrollado, no podía competir con el diestro y avanzado capital estadounidense, cuya experiencia empresarial era completamente distinta de la puertorriqueña. La ley Foraker estableció el cabotaje estadounidense, es decir, las mercancías que entraban y salían de Puerto Rico debían traficarse en barcos de bandera americana. Esa situación se formalizaría posteriormente en 1920, como veremos en otra parte del curso. El cabotaje implicaba que Puerto Rico sería tratado como un puerto continental y no como un puerto ultramarino. Los efectos de la decisión fueron diversos. Por un lado, encareció el costo de vida en Puerto Rico y afectó especialmente al puertorriqueño común. Puerto Rico se convirtió en un suplidor de bienes agrarios tropicales para Estados Unidos, fundamentalmente caña de azúcar y sus derivados, tabaco y frutas, y Puerto Rico se convirtió en un consumidor de manufacturas y bienes de capital estadounidense. La estadística comercial estadounidense indica que para el 1912 Puerto Rico era el octavo mercado en importancia de todos los mercados que tocaba el comercio estadounidense a nivel global. El arreglo de 1900 alrededor de Ali Foraker frenó el desarrollo de la manufactura local y de una burguesía puertorriqueña activa, capaz de hacerse cargo del destino futuro del país. Todo ello unido al cambio de moneda y a la imposición del patrón monetario estadounidense empobreció a la colonia de una manera dramática durante los primeros años de aplicación de la ley Foraker. La ley Foraker fue cuestionada en los tribunales de Estados Unidos en los conocidos casos insulares. En el caso Downes versus Bidwell de 1901, el tribunal determinó que la Constitución de Estados Unidos no se aplicaba necesariamente a los territorios configurados como Puerto Rico. Se resolvió en aquel momento que Puerto Rico pertenecía a Estados Unidos, pero no era parte de la Unión. Otra forma de justificar y legalizar la relación de asimetría colonial entre ambos territorios. Esto significaba que Puerto Rico no era un territorio doméstico, pero tampoco era un territorio extranjero. Políticamente no era un candidato a la estadidad ni a la independencia. La situación desalentó a los estadoístas puertorriqueños, pero animó a los sectores independentistas, autonomistas y confederacionistas. Puerto Rico era un territorio no incorporado y su soberanía sobre el territorio radicaba en el Congreso de Estados Unidos. El Congreso podía dejarlo libre, podía transferirlo o podía imponerle leyes sin consultarlo. Eran las condiciones idóneas de una relación característicamente colonial. La ley Foraker instituyó una relación colonial que todavía no ha sido alterada. En el año 1912, en el caso Falzac versus Puerto Rico, se estableció incluso que al territorio se le podía extender la ciudadanía estadounidense sin que ello implicara un compromiso de integrarlos o convertirlos en un territorio incorporado camino a la estadidad. Y en 1952, como veremos en otra parte del curso, los principios sobre la soberanía de Puerto Rico todavía estaban inalterados en la constitución que en ese año se dio al territorio puertorriqueño a través de una convención constituyente. Los
los fundamentos de la ley Foraker nunca desaparecieron de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, ni siquiera en el 1952. Aquellos fundamentos de asimetría colonial quedaron resumidos en la Ley de Relaciones Federales que cogobierna al territorio hasta el presente.